Muy bien, entonces procedemos a iniciar esta sesión. El propósito de la misma es poder compartir con ustedes cuáles son algunos tips para estudiar y para los que estén a punto de someterse a su examen técnico profesional. Pues vamos a cubrir una sección en ese sentido. Vamos a tener al magíster Luis Galicia, ¿sí? Y su servidor, pues mi nombre es Eduardo Hernández Herrera. Para los que no me conocen, quisiera compartir un poco de mis antecedentes. En el sentido académico, tengo una licenciatura en la Universidad de Portland State University. También tengo una maestría en la Universidad de Western Oregon University y otra maestría en la Universidad de Harvard. También estudié el primer año del doctorado en Derecho en la Universidad San Carlos de Guatemala. Estudios de Derecho en Guatemala, también en la Universidad del Valle, y en estos momentos me encuentro estudiando una maestría en Derecho, LLM, en la Universidad de Arizona, que tiene un posgrado conjunto con la Universidad Autónoma de México, con la UNAM. Entonces, pues quiero compartir con ustedes algunos de los tips, algunos secretos, diría yo, algunas buenas prácticas que me han sido de utilidad para poder aprovechar el tiempo de estudio. Número 1, pues quisiera decirles de que la preparación comienza desde el primer día de clases, ¿sí? Hay personas que cuando están yendo a la universidad se dedican, digamos, a pasar a las clases, a probar las clases en una forma muy superficial, de tal manera que cuando llega el último día de clases, pues ellos sienten que no saben nada. Entonces, mi mejor consejo es de que aprovechen el tiempo y estudien, no solamente dentro de la clase, sino afuera de la clase también, para profundizar en cada tema, para poder dominarlo e intentar superar al maestro, ¿verdad? A través de los libros, a través de la práctica, a través de trabajo, ¿verdad? Hay diferentes formas de aprendizaje. Hoy en día, pues podemos agregar las plataformas digitales, ¿verdad? Hay muchos videos en YouTube, hay muchas formas de poder aumentar el aprendizaje y no necesariamente en el salón de clases. Esa sería el primer tip, ¿verdad? El otro es de que las leyes se pueden, cuando se estudia leyes, se puede utilizar el uso de los colores, ¿verdad? Para poder estudiar. Uno de ellos sería, y esto es una sugerencia, ¿sí? Esta sugerencia es tomada de un método de estudio del licenciado Omar Garnica, ¿sí? Entonces, esta pues es la misma con la que yo venía trabajando desde hace tiempo y pues la verdad es de que es bastante útil. Cuando ustedes estén estudiando, ya sea libros en forma física o libros en forma digital, ustedes pueden utilizar subrayadores, por ejemplo, de color verde, de color amarillo, de color anaranjado, de color celeste, de color morado y de color rosado, ¿sí? El color verde pueden utilizarlo para las definiciones. Hay varios estudios en los que se demuestra que el uso del color, de los colores, ayuda al cerebro a retener información y a poder aplicar la información aprendida, ¿sí? Entonces el color verde podría ser para las definiciones. Muy bien, el color amarillo podría ser para las cosas importantes. Entonces cuando ustedes vean algo que sea de bastante importancia, pueden utilizar el color amarillo. El color anaranjado podría ser para las cosas muy importantes, ¿sí? El color celeste podría ser para las cantidades monetarias, ¿sí? Para todo lo relacionado con dinero. El color morado pudiera servir para los plazos. El color rosado podría ser para la vía en que se tramita el juicio, ¿sí? Esa es una buena sugerencia y la verdad es que es bastante útil. Entonces, el color de los marcadores o los subrayadores no es arbitrario. Ustedes pueden crear sus propias categorías, pero sí lo recomiendo en forma grande, ¿verdad? Muy bien. También
Les recomendaría utilizar, digamos, si tienen la posibilidad de comprar, digamos, cartulinas o comprar cierto tipo de pósters para poder ponerlos en su hogar, ya sea en la cocina, ya sea en su cuarto, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo estudié para el examen técnico profesional, utilicé, digamos, una pared, ¿verdad? Para poner carteles de derecho administrativo, otra pared para poner carteles de derecho penal y así sucesivamente. Y pues leer esos carteles en voz alta, interrogarme a mí mismo, desarrollar los temas como si yo estuviera dando una presentación. Eso es bastante útil. Incluso para el aprendizaje de los idiomas es bastante útil. Por ejemplo, cuando uno estudia, digamos, el idioma inglés, el idioma alemán, el idioma japonés, puede poner, digamos, los nombres de cada artículo en la casa. Por ejemplo, en la sala puede poner uno living room, en el comedor puede uno poner kitchen y así sucesivamente. Entonces puede aplicarse para cualquier rama. Es muy útil, la verdad. Tener un área de estudio que sea apropiada. Necesitamos idealmente que tenga luz natural, que esté alejada del ruido, que esté alejada de las distracciones, y para ello pues debemos tener el área limpia, ¿verdad? Incluso entonces pues agarrar una escoba, barrer, pues limpiar la mesa, tener todo bien limpio para poder concentrarse bien. Menciona el doctor Miguel Carbonell que hoy en día pues para poder concentrarse debemos hacer, digamos, algún tipo de esfuerzo o acomodación especial, debido a que vivimos en una distracción constante. Muchas personas dicen, estoy haciendo varias cosas al mismo tiempo, lo que se le conoce como multitasking. Desafortunadamente, varios psicólogos, varios científicos han demostrado que no existe el multitasking. Lo que ocurre es de que la mente pues empieza a hacer cosas en forma superficial. Si uno quiere adentrarse bien en un tema, debe concentrarse y, digamos, quizás apagar el celular por 1 hora, por 2 horas, o quizás cerrar las notificaciones de ciertas aplicaciones, de repente de WhatsApp, de Messenger, Facebook, Instagram, TikTok, para poder eliminar esos factores que lo distraen a uno. Una vez uno ya está concentrado, pues es necesario pues comer bien, ¿verdad? A veces uno empieza a estudiar y le da hambre, y empieza a levantarse o empieza a ir a comprar cosas. Es muy importante estar bien alimentado y pues con comida saludable, pues ingerir bastantes frutas, bastantes verduras y pues tener constante actividad física para poder eliminar, digamos, estrés y dejar los problemas afuera. Muy bien, esta es una pequeña introducción de cosas básicas. Ahora vamos a adentrarnos en forma más específica en el tema de los exámenes técnico-profesionales de Derecho. Y para ello tenemos acá a mi colega y amigo Luis Alfredo Galicia Guillén. Adelante. Muchas gracias. En primera instancia, la honra y la gloria sea siempre para Dios. Compartirles de que para someterse a un examen técnico profesional, en primera instancia hay que tener una metodología para dicha preparación y lógicamente fortalecer como mínimo 4 áreas para poder, en este caso, someterse con toda la confianza del caso. La primera área, que es la más importante, es el área espiritual. Agarrarse plenamente de las manos de Dios. Siempre he, en este caso, asesorado a mis estudiantes, que ya llevo más de 13 años de preparar privados a estudiantes de todas las casas de estudio aquí en Guatemala, y gracias a Dios diría yo que tal vez un 99% de estudiantes que he preparado han aprobado sus exámenes técnicos profesionales y hoy por hoy son colegas. La primera es el área espiritual. ¿En qué consiste? Debemos de orar, rezar, hablar con Dios previamente a leer un documento escrito por el hombre.
De igual forma, leer el proverbio que corresponda al día. Recordemos que el libro de Proverbios tiene 31 proverbios. Leer el que corresponda al día. Y posteriormente, en la noche, hacer otra oración y agradecerle a Dios por el conocimiento asimilado, pidiéndole conocimiento, sabiduría, entendimiento y ciencia. Posteriormente, el área emocional o psicológica. ¿En qué consiste? El mucho o poco tiempo que tengamos para someternos al examen técnico profesional, debemos de aprovecharlo a lo máximo. Si hay algún problema de cualquier naturaleza con la pareja, la esposa, hijos, hijas, esposo, o temas laborales, se tienen que quedar por un lado para aprovechar ese poco o mucho tiempo que tengamos para preparar el examen técnico profesional. De igual manera, el área física, ¿en qué consiste? De una u otra forma se va a manejar estrés, se va a manejar ansiedad, y esto lo vamos a neutralizar con ejercicio y de forma natural, alimentándonos bien y con vitaminas. Y por último, el área cognitiva o de conocimiento. Desconocemos si nos va a evaluar un doctor, un maestro, un licenciado, un fiscal, un juez, un defensor, un asesor, un doctrinario, un legalista, y por ello tenemos que prepararnos muy bien en el sentido de los contenidos mínimos que debemos de manejar. Yo siempre he dicho que hay un libro de posgrado y un libro de licenciatura, por decirles un ejemplo. Por ejemplo, en el área penal, leer, por ejemplo, los libros comerciales en Guatemala de los doctores Maynor Parusen, por ejemplo, de Marta Vela y de León Velasco, pero a la vez también leer algunos libros de posgrado, por ejemplo, del doctor Francisco Muñoz Conde, por decirles un ejemplo. Entonces, de esa forma, vamos adaptando los contenidos. Lógicamente, ya en el proceso propiamente de la preparación del examen técnico profesional, voy a proporcionar los contenidos mínimos que debemos de manejar para someternos a un examen técnico profesional. De igual forma, compartirles que la metodología radica en el método científico, en el método filosófico de los grandes filósofos de la época de oro de Grecia, Sócrates, Platón y Aristóteles. Licenciado, una pregunta, disculpe. Tenemos aquí una estudiante, su nombre es Mariela. Entonces ella nos dice de que entonces son 4 áreas, licenciado: espiritual, emocional, física y cognitiva. 4 áreas mínimas que debemos de preparar para someternos a un examen técnico profesional. Varios únicamente preparan su área cognitiva, creen que están bien emocionalmente, psicológicamente y espiritualmente, y se dan cuenta que no es nada más. Hay que fortalecer las 4 áreas para someterse a un examen técnico profesional. Y como les decía, en este caso la metodología se enfoca al pensamiento filosófico, a la época de oro de la filosofía griega. Sócrates, ¿en qué sentido? Con la mayéutica. ¿Por qué? Porque la metodología consiste en el cuestionamiento tras cuestionamiento tras cuestionamiento. Las clases magistrales ya se realizaron en la universidad. Ya en esta etapa debemos de prepararnos para que se nos pregunte y tener la capacidad, la solvencia, la tranquilidad, los nervios para poder contestar. Varios estudiantes que fueron brillantes desde preprimaria, primaria, básico, diversificado y la universidad, cuando se someten a su examen técnico profesional, muchos de ellos pierden. ¿Por qué? Porque la forma de evaluación siempre fue por escrito. ¿Y cuál es la sorpresa de esta carrera? Que el examen más importante es un examen oral de más de 3 horas. Entonces, esto es algo antipedagógico y violatorio de derechos humanos, porque se nos enseñó a contestar por escrito. ¿Y cuál es la sorpresa? Que el examen más importante es oral. De igual forma, otra parte de la metodología es el método deductivo de Platón. Debemos de conocer generalidades para conocer conceptos específicos. Lógicamente, esto es a través de la misma metodología que siempre hemos utilizado dentro de nuestro proceso de aprendizaje-enseñanza. Es decir, si siempre trabajamos con mapas conceptuales, vamos a continuar. Si siempre trabajamos con resúmenes, vamos a continuar, o con cuestionarios. Pero lo importante es conocer generalidades para conocer temas específicos. Por ello mismo, la importancia de la metodología en un examen técnico profesional. Dentro de los tips mínimos que debemos de conocer para someternos a un examen técnico profesional, en primera instancia es siempre tener la humildad del caso y no creer que lo sabemos todo, que somos unos todólogos. Eso es imposible. Vamos a manejar contenidos mínimos. Ese es un tip muy importante, y esa humildad se consigue lógicamente buscando el rostro de Dios. Dice el proverbio que a la grandeza la precede la humildad.
De igual forma, otro tips muy importante es manejar el tecnicismo jurídico y la oralidad, pero para esto lógicamente hay que practicar a través de evaluaciones previas al examen técnico profesional. Un tips muy importante es saber que siempre van a haber dos tipos de preguntas en un examen técnico profesional: las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Las preguntas abiertas son las que tenemos que aprovechar a lo máximo. Qué bonito es cuando el examinador dice: suficiente, compañero, pasemos a otra pregunta. A que le diga: mire, ya no, por favor, ya dejémoslo ahí, pasemos a otro tema mejor. Entonces, vean, ese es un tip muy importante: aprovechar las preguntas abiertas. Otro tip muy importante en un examen técnico profesional es, en este caso, contestar lo que se le pregunte, porque el estudiante, quien se va a someter al examen técnico profesional, tiene que tener esa astucia de conocer de inmediato a la terna, a los examinadores. Si son examinadores que dejan ese espacio, dejan esa libertad, o son examinadores que son muy tajantes. Entonces uno tiene que, en cuestión de minutos, conocer a esa terna. Lógicamente, desde el inicio de la preparación del examen técnico profesional, hay que pedirle a Dios porque sea una terna objetiva, que pregunte lo que uno aprendió, lo que uno estudió, los contenidos mínimos que uno debe de manejar para someterse a un examen técnico profesional. Otro tips que es sumamente importante es la presentación para someterse a un examen técnico profesional. Eso se evalúa en un examen técnico profesional. He estado en varias ternas, tanto presenciales como virtuales, con estudiantes que han llegado, por ejemplo, en el caso de los varones, con vestuarios modernos, pantalones formales pegaditos, y esto, lógicamente, eso no es parte del decoro, de la ética, de la forma de vestirse de un profesional del derecho. Un tema que es muy importante, compañeros y compañeras, es la seguridad en el momento que uno se somete a un examen técnico profesional. El examinador califica la seguridad. Vean, he estado en exámenes técnicos profesionales donde el tema de la seguridad es fundamental, aunque el estudiante no maneje 100% el tema a desarrollar, pero si lo contesta con seguridad, esto vale oro. Miren, esto es algo muy importante. Y lógicamente hay más tips que los vamos a ir trabajando dentro del desarrollo de la preparación del examen técnico profesional. Gracias, licenciado. Ahora, otra pregunta. Aquí tenemos a Carlos, que nos está sintonizando desde la USAC de la capital. Él dice él acá literalmente, dice: licenciado, fíjese que he estado, cerré cursos hace 2 años y la verdad tengo un poquito de pena, digamos, para estudiar el examen técnico profesional. ¿Usted puede dar ejemplos de algunas preguntas que usted haya hecho o que sean comunes, solo para darnos una idea? Bueno, depende de qué área, si es el área privada o el área pública. Miren, preguntas comunes que siempre se van a plantear en un examen técnico profesional son definiciones, números de decretos, de las normativas, cuando entraban en vigencia, objetos de las normativas, recursos. Lógicamente el tema doctrinal es muy importante. Por ejemplo, en este caso hablemos del área privada. Por ejemplo, cuando uno contesta en un examen técnico profesional que le planteen la pregunta: ¿qué debemos de entender por notario? ¿Quién es el notario? Allí nos tenemos que auxiliar de estudiosos del derecho notarial que han aportado a la ciencia, por ejemplo, el costarricense Oscar Salas. Dar la definición de él de notario en un privado. Estas son de estas definiciones que el examinador se percata y dice: bueno, está bien preparado. Que uno conteste, por ejemplo: es el profesional del derecho investido de fe pública, facultado para autorizar actos y contratos, así como para hacer constar hechos que presencia y circunstancias que le consten, así como para conocer, tramitar y resolver algunos asuntos de jurisdicción voluntaria. Si ustedes se percatan ahí, hablé del notario prácticamente en el faccionamiento del instrumento público del negocio jurídico, hablé del notario en el faccionamiento de las actas notariales y hablé del notario en su quehacer dentro de la jurisdicción voluntaria. Pues miren, definiciones así o preguntas así son importantes que uno debe de contestar con seguridad en un examen técnico profesional, con personalidad, y lógicamente esto es lo que evalúa las ternas. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta acá. Carla Jiménez, de la Universidad Rural de Guatemala, nos pregunta, dice: licenciado, ¿cuántas horas hay que estudiar al día?
¿qué le recomienda usted a los estudiantes? Es lo que... Fíjate que yo he tenido estudiantes de tiempo completo y he tenido estudiantes que laboran 8 horas. Por ejemplo, he tenido estudiantes de tiempo completo. Cuando es así, cuando son estudiantes de tiempo completo, yo les digo que aprovechen ese momento histórico. Por ejemplo, yo recomiendo que se estudie de 8 de la mañana a 1 de la tarde, de 3 de la tarde a 6 de la tarde, de 8 de la noche a 10 y media a 11 de la noche para iniciar. Después vamos a dar un poquito más de horas ya antesito de que se sometan al examen técnico profesional. Y alguien dirá, ¿por qué tantas horas? Porque el método deductivo lo exige. Debemos de leer contenidos completos, libros completos, lógicamente extrayendo lo más importante, es el método deductivo. Pero lógicamente cuando tenemos estudiantes que laboran, por ejemplo, he preparado varios estudiantes que laboran en el Ministerio Público, en el organismo judicial, que son docentes, y por ejemplo, con ellos lo que les digo es de que tienen que aprovechar ese poco tiempo para ellos, pero es mucho, en un momento determinado se convierte en bastante, porque lo aprovechan a lo máximo. Por ejemplo, estudiantes que salen a las 3:30 de los tribunales o a las 4 de sus instituciones, comienzan a estudiar a las 5 de la tarde, de 5 a 1 o 2 de la mañana, porque debemos de esforzarnos, debemos de sacrificarnos, porque es algo muy serio, muy delicado. Estamos estudiando para ser profesionales del derecho, para tener grado académico de licenciados en ciencias jurídicas y sociales y ser abogados y notarios. En el caso aquí propiamente de Guatemala es algo muy importante, es algo muy solemne y por ello debemos de dar el mejor esfuerzo. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta acá de Marlon, de la Universidad Rafael Landívar de la capital. Él pregunta, licenciado, cuando usted prepara a sus estudiantes, ¿usted les da material o usted los pone a leer libros? Dice acá, ¿cuál es la metodología? Y otra pregunta que tiene él mismo acá, dice, ¿usted hace simulacros del examen técnico profesional? Bueno, claro que sí. En primer lugar, compartirles de que los libros son los contenidos que este servidor les indica que deben de leer. Y luego, lógicamente, cada evaluación se debe de grabar. Y cada evaluación es un simulacro del examen técnico profesional. Yo tenía varios estudiantes que me han dicho, mire, Lick, de todo lo que usted me preguntó, para mí eran exámenes difíciles. Ya el privado yo lo sentí muy, muy accesible. Entonces, prácticamente, cada examen técnico profesional, cada evaluación, cada preparación es un simulacro de un examen técnico profesional. ¿Cuál es la metodología? La vuelvo a repetir. Es el método de la mayéutica, o sea, el cuestionamiento tras cuestionamiento, a través de la dialéctica de Platón, a través del fortalecimiento de la oralidad para fortalecer el tecnicismo jurídico y, lógicamente, el método deductivo que ya mencioné con antelación. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver si tenemos más preguntas acá. Vamos a ver. Sí, Ana María Rojas dice, ¿cuánto tiempo recomienda, licenciado, que se prepare un estudiante para la fase pública? Bueno, en este caso depende. Si es un estudiante de tiempo completo, yo siempre he recomendado unos 4 a 5 meses. Si es un estudiante que no tiene el tiempo completo, no es más exagerando, porque ya vieron que cuando uno tiene menos tiempo es cuando más aprovecha lo máximo el tiempo que Dios le permite a uno preparar un examen técnico profesional. Pero yo considero que por cada fase de 4 a 5 meses sería el tiempo prudencial. Lógicamente va a depender mucho, mucho, mucho de la responsabilidad y de la dedicación del estudiante que está preparando su examen técnico profesional. Para esta etapa hay que comer, soñar, vivir, enfocarse, empaparse del derecho. Es un tiempo que uno debe de involucrarse 100% en este momento histórico que se esté viviendo. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a ver si tenemos más preguntas acá. Muy bien. Vemos acá, licenciado, Carolina Herrera. Ella es de la Universidad San Carlos de la capital. Ella pregunta que si usted tiene algún método, alguna idea de cómo subrayar los códigos, dice ella, o cómo organizar los códigos. Ella dice, estoy teniendo mucho problema porque hay demasiadas leyes y me han dicho que se subrayen con un color unas cosas, otras con otras. ¿Usted qué sugiere, licenciado? Pregunta Carolina. Bueno, en este caso, miren, realmente uno de los grandes problemas que hay cuando se somete a un examen técnico profesional es que a veces no se cuenta con un guía, con alguien que esté preparando o con alguien que pueda orientar. Por ejemplo, en el caso del derecho administrativo, de las leyes administrativas,
Muchos hablan de que hay más de 1000 leyes. Miren, si solo en mi campo de educación, realmente yo no logro todavía recopilar toda la legislación educativa, que realmente es demasiada. Yo ni la conozco, llevo más de 13 años de estar trabajando para el Ministerio de Educación y realmente uno no logra conocer tanta normativa. Y ese es el gran error de los estudiantes, que tratan de involucrarse y estudiar tantas leyes que en un examen técnico profesional ni el examinador las maneja. Realmente las leyes administrativas, vean, debemos de clasificarlas en base a la lógica común. ¿Cuáles son las leyes de carácter constitucional? Las 3 leyes de los 3 organismos del Estado, el Código Municipal y las leyes de carácter municipal, las leyes tributarias y las demás leyes relacionadas al derecho tributario, las leyes ambientales, lógicamente. Y así estamos viendo de que leyes que debemos de manejar como mínimo, estamos hablando de unas 50, 60 leyes, no esa gran cantidad de leyes que comúnmente se nos ha dicho. Y de igual forma debemos de subrayar lo más importante para extraer lo más importante. No vamos a subrayar todo un libro, todo un código, porque realmente ahí no se está cumpliendo con la función deductiva. Lógicamente debemos de leer por completo la normativa y a la vez ir subrayando lo más importante. Muchísimas gracias, licenciado. Bien, no habiendo nada más que hacer constar, quisiéramos agradecerle al licenciado por su tiempo, y esta ha sido una buena oportunidad para que los seguidores de la página y los usuarios de la aplicación El Abogado Virtual conozcan a uno de nuestros catedráticos de la aplicación. Cuando ustedes se dedican a estudiar al examen privado por medio del Abogado Virtual, las clases con el licenciado Luis Galicia quedan al acceso de su mano en la aplicación. Las clases quedan grabadas. Hay otras metodologías donde pues los catedráticos no graban las clases, nosotros sí las grabamos para que el estudiante pueda repasar. Todos tienen un teléfono en su mano hoy en día, y a través de ese teléfono pues el mejor uso es que sea una herramienta más para su examen técnico profesional. Le queremos agradecer mucho por su tiempo, licenciado. Nosotros vemos que hay mucha gente que nos está viendo hoy, escuchando. Pues les agradecemos a todos. Si quieren, si tienen preguntas, envíenos un mensaje y pues vamos a dar más detalles de cómo estudiar y que se puedan inscribir aquí con el Abogado Virtual para tener a un catedrático como Luis Galicia con más de 15 años de experiencia profesional en enseñanza en el sector público, también además en el privado. Muchas gracias, licenciado. ¿Y se quiere despedir de la audiencia? ¿Algún mensaje final? Muchas gracias, agradezco al Abogado Virtual por esta oportunidad. De igual forma, como un mensaje final, dejarle el mensaje a los estudiantes, a las personas que van a preparar su examen técnico profesional. En primer lugar, animarlos, porque el hecho de tomar la decisión de someterse a un examen técnico profesional, desde el inicio hay que felicitar por esa decisión que se está tomando. Y recuerden de que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, teniendo realmente esa fe y sobre todo esa dedicación, esa responsabilidad, se puede lograr. Muchas gracias. Muchas gracias.